Bien, entonces análisis de varianza o análisis de la varianza, como quieran llamarlo. Vamos entonces a ver de qué se trata esto. Bueno, esta parte, esta sección y esta metodología que vamos a estar viendo es una de las más utilizadas en, en los estudios, en las investigaciones, especialmente en biología, en estudios biomédicos. Eh, Siempre que hay algún tipo de experimento donde se quiere ver cuál es el efecto de diferentes grupos, o sea, tratamientos, que lo podemos considerar una variable categórica, o debemos considerarlo como una variable categórica, todo esos grupos que están definidos por algún tratamiento específico, incluyendo lo que se llama el control, que no es más que un tratamiento, vamos a decir, nulo. Y en esos grupos o tratamientos, dentro de una variable categórica, pues vamos a estar midiendo una variable de respuesta. ¿Ok? Así que esa es en general la descripción de lo que se hace con el análisis de varianza. Ahora bien, no solamente sirve para lo que se conocen como diseños experimentales, o sea, cuando se manipulan dentro de una población, se manipulan los grupos y se les ponen ciertas condiciones, incluyendo pues ponerles diferentes tratamientos. Sino que también se puede utilizar cuando se hace un diseño observacional o algún tipo, por ejemplo, de medición tipo encuesta, donde pues no es que se tratan a los individuos, a los sujetos que se van a estudiar, se tratan de antemano, ¿verdad? Con un tratamiento, sino que simplemente se agrupan de acuerdo a ciertas características y se miden, pues, se mide algún tipo de variable igual en todos ellos. ¿Ok? Eh, un ejemplo pues, sería si estás probando una nueva droga, ¿verdad? Eh, y lo vas a probar en ratones, pues tienes unos ratones, un grupo, ¿verdad? Que es los ratones control o testigo, también se les llama. Tiene los ratones que van a recibir una dosis, los ratones que van a recibir otra dosis y los ratones que van a recibir una tercera dosis, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, pues, cada grupo tiene un tratamiento y todos esos tratamientos, incluyendo el grupo control, pues es la variable categórica tratamiento. Y a todos ellos, pues se le va a medir alguna variable, alguna respuesta que nosotros esperamos o no esperamos de acuerdo al tratamiento, a la droga, por ejemplo, que estamos probando. Así que ese sería un diseño experimental. ¿Dónde se puede aplicar entonces el análisis de varianza? Sin embargo, pues podemos también utilizarlo en aquellas situaciones donde no se hace un experimento, donde no se diseña un experimento, pero se estudian grupos o, o- o, sujetos que tienen, o subpoblaciones que tienen unas características dadas. Por ejemplo, se puede trabajar y se quiere, por ejemplo, comparar la concentración de algún tipo de nutriente o contaminante en diferentes embalses en Puerto Rico. Entonces, uno escoge los embalses que se quieren comparar o se escogen al azar dentro del grupo de embalses, ¿verdad? Y entonces en cada embalse, en diferentes partes del embalse, en diferentes profundidades, no sé, de una forma, un muestreo que puede ser aleatorio también, pues se toman diferentes muestras en cada uno de los embalses y entonces pues se comparan varios embalses, más de 2, 3, 4, 5 embalses para un mismo tipo de medición. En ese caso, pues los embalses no fueron tratados de antemano,
sino que están ahí ya definidos pues con sus características. Y uno lo que va a hacer es muestrearlo de forma aleatoria y tener entonces unas medidas de esa variable respuesta. Vamos a decir, la hipótesis nula básica que se utiliza pues, para el análisis de varianza sería como de este tipo. Si tienes tres grupos, en el caso de que tengamos tres grupos. La hipótesis nula dice que la media de la muestra A es igual a la media de la muestra B, es igual a la media de la muestra C. En este caso, pues si tenemos tres grupos, si fueran más, pues entonces igual a la media de la muestra o grupo D, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Y podríamos tener entonces un número N, o mejor dicho, vamos a utilizar ya la terminología, un número K de grupos o tratamientos. Ahora bien, ustedes se pueden preguntar, ¿verdad? Pues si ya tenemos una prueba que nos permite hacer comparaciones entre medias, que es la prueba T, pues ¿por qué no lo usamos, verdad? Porque podemos decir, bueno, vamos a ver si la media de A es igual a la media de B. Si la media de A es igual a la media de C, y si la media de B es igual a la media de B es igual a la media de C. O sea, hacemos todas esas combinaciones y hacemos varias pruebas T. Bueno, eso se puede hacer, ¿verdad? Pero tiene básicamente dos problemas principales. En primer lugar, pues no es práctico si tenemos muchos grupos. Si tenemos tres, ya vimos que tenemos A con B, B con C y A con C, perdón, A con B, A con C y B con C. O sea, tenemos entonces tres diferentes grupos. Pero si tenemos, por ejemplo, 4 grupos, utilizando la fórmula de combinaciones, ¿de acuerdo? La que estudiamos al principio, pues se obtienen 6 parejas de hipótesis para la hipótesis nula. Si tuviéramos 8 grupos diferentes, 8 tratamientos, 8 lagos, usando la fórmula de combinaciones, entonces tendríamos 28 comparaciones. ¿Okay? Entonces, pues, se hace como impráctico ese montón de comparaciones. En segundo lugar, también el problema es que, por razones estadísticas, cuando se hacen múltiples pruebas, el error tipo 1 se va incrementando al aumentar el número de pruebas. Entonces llega un momento en que el error tipo 1 es mucho más grande, ¿verdad? Qué sé yo, no solamente más grande que alfa, sino 10 veces más grande. Así que entonces, pues, esa acumulación de diferentes errores, pues, hace que no, de diferentes comparaciones, y con cada uno con su error, su incremento, entonces el error tipo 1 la hace que no sea, pues, no tenga poder la prueba. Así que entonces la solución, ¿verdad? Para esa situación donde queremos comparar medias es entonces utilizar lo que se llama el análisis de varianza. Pero ahora vamos a ver, pues, y esto es algo que, pues, desde a todo el mundo, incluyéndome cuando comencé a ver esto alguna vez en mi estudio, pues yo me preguntaba, pero ¿por qué se llama análisis de varianzas? Si yo lo que voy a hacer es comparar medias. ¿Ok? Así que vamos a ir viendo poco a poco, pues, cuál es la razón por la cual analizamos la varianza, pero para decidir, para probar diferencias entre medias. Vamos a ver cuál es la razón. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Alguna duda? ¿Comentario? No. Ok, pues seguimos entonces. Muy bien. Bueno, vamos a la hipótesis nula que nos está diciendo aquí, que todas estas medias vienen de la misma población, ¿verdad? Porque tomamos muestras y vamos a hacerlo con un dibujo, ¿verdad? Tenemos una gran población de valores, ¿verdad? Y aquí
Aquí tenemos muchos números, ¿verdad? Aquí tenemos X1, X2, o sea, y esto está lleno de valores, ¿verdad? De alguna medición. Y de aquí pues nosotros vamos a tomar pues muestras, ¿verdad? Con algunos X. ¿Verdad? Tomamos otra muestra por acá. Entonces, si todo esto está tomado de la misma población y basándonos, ¿se acuerdan? En el teorema del límite central, pues todas estas, las medias de cada una de estas muestras va a contener con cierta probabilidad la media, ¿verdad? De esta, que bueno, no deberíamos ni llamarla así, ¿verdad? Porque si es una población, todas las medias de aquí van a contener la mu, que es pues la verdadera media de toda la población. Y cada uno de estos va a tener una media, la media 1, la media 2. Y claro, para que sea análisis de varianza, tenemos entonces también que tener otra por aquí, una tercera, por lo menos una tercera, ¿verdad? Y aquí tenemos la media 3. Así que entonces la hipótesis nula nos implica además, si son iguales todas estas medias, que provienen pues de una misma población. Es decir, que en ninguna de ellas ha ocurrido algo en los valores que la haga diferente de los demás. ¿Okay? Bien. Entonces, por eso decimos aquí, vamos a considerar, de acuerdo a la hipótesis nula anterior, que las muestras provienen de una misma población. Y por tanto, las medias muestrales representan la media poblacional. Entonces, vamos a tener vamos a presentar este modelo con los valores de cada uno de los valores que están aquí dentro de la población, ¿verdad? Serían los valores Y y J. Y se refiere a las diferentes muestras, y J, pues el valor dentro de cada, el número que le toca dentro de cada muestra. O sea, cada valor entonces sacado de aquí y que está en estas muestras, o sea, cada valor IJ es igual a una media, la media de aquí, ¿verdad? Más la diferencia que haya entre la media de aquí y esta media, o sea, la diferencia que hay entre X media 1 y mu, ¿verdad? Más lo que se llama el error, que sería la diferencia que hay entre este valor, cada uno de los valores que está aquí, cada uno de estos valores, y su media dentro del grupo, ¿verdad? Esos serían los componentes, ¿verdad? De la desviación con respecto a la media. Mu representa la media de todas las mediciones, o sea, esta de aquí. Delta I representa la diferencia entre la media del grupo NI, o sea, por ejemplo, X1, y la media de todos los grupos, o sea, que sería la diferencia con la media total, que sería pues esta de aquí, ¿verdad? Y E y J representa el error aleatorio, que sería pues la variación de cada valor de aquí, de cada valor dentro de cada grupo con respecto a la media, ¿verdad? De cada grupo. O sea que tenemos dos fuentes de variación. O sea, la variación de las medias de cada grupo con respecto a la media poblacional y la variación de cada valor con respecto a la media dentro de cada grupo. Bueno, esto que está aquí, este modelo, pues, que define un valor cualquiera dentro de toda la población, con sus respectivas posibles desviaciones, lo podemos entonces también rearreglar
y definirlo un poco más detalladamente, o sea, vamos a decir menos teóricamente que como está aquí, lo podemos poner de esta forma. ¿Ok? Y y j es cualquier valor que está aquí y que, bueno, está también en alguno de los grupos, ¿verdad? Menos y con 2 barras, que sería equivalente pues a mu. O sea, es la media de todo, la media de los grupos. O sea, que sería equivalente pues a la media global, vamos a decirlo así. O sea, la diferencia de cada valor con respecto a esa media, que también se llama la variabilidad total. O sea, es la variabilidad de cada punto con respecto a la media global. La variabilidad total. Esto es igual a la variabilidad que hay, ¿verdad?, entre la media de cada uno de estos grupos, ¿verdad?, y esa media total. O sea, la variación que hay entre la media aquí, este valor con la barrita arriba, y esta de acá. Y el valor de esta X media también del grupo 2 y este de aquí. Y la media de este grupo con respecto a este grupo. O sea, son las medias, vamos a decir, parciales, ¿verdad?, con respecto a la media global. Entonces, eso es lo que se llama, este componente que está aquí, es la variabilidad entre grupos, porque me está diciendo qué tanto se diferencia este grupo de los demás, qué tanto se diferencia este de aquí de los demás, este de aquí de los demás. Eso se llama variabilidad entre grupos. O también se le llama la varianza del tratamiento, porque esto es lo que tú quieres ver, ¿verdad? ¿Qué tanto varían los grupos que representan tratamiento entre sí con respecto a la media central? O sea, yo quiero saber si esto de aquí realmente pertenece a esta población, a esta media, ¿verdad? Y por eso entonces tengo que compararla con respecto a esa varianza. Es importante, es la varianza del tratamiento. Como les digo, también se le llama variabilidad entre grupos. En inglés la van a conseguir como between groups o among groups, que son dos formas de decir, pues, entre. Ok, y por otro lado tenemos este componente que representa la desviación de una medición, cada uno de los valores x1, x2, x hasta xn, ¿verdad?, con respecto, ¿verdad?, a la media dentro de cada grupo. O sea, ahí tú no comparas esto con respecto a esto, como es esta parte de acá, sino que compara cada uno de estos valores con respecto a la media dentro del grupo. ¿Okay? Y así entonces tenemos esto que se llama la variabilidad dentro de grupos o varianza del error, lo que se llama el error, que es las desviaciones con respecto a un valor central, ¿verdad?, dentro de cada grupo. En inglés, pues, dentro lo van a conseguir como within groups. Ok, entonces, ¿estamos claros cuáles son las diferentes fuentes, ¿verdad?, de variación que tenemos en este modelo? O sea, aquí hasta ahora lo que hemos descrito cuáles son las fuentes de variación. Todavía no hemos entrado, ¿verdad?, a plantearnos cómo podemos medir una desviación de la media de alguno de los grupos con respecto, pues, a los demás. Pero es importante, pues, ver que esa diferenciación que vamos a hacer después se basa en la variabilidad o la varianza que hay entre todos y dentro de cada grupo. Bueno, vamos entonces ahora a relacionar esto que acabo de describir. Voy a relacionarlo ahora con dos situaciones extremas. Una que nos va a representar la hipótesis, vamos a decir, alterna, y otra que sería la hipótesis nula de para nuestro análisis, ¿verdad? Vamos a ver esta parte. Esto es otra representación, ¿verdad?, de lo que acabo de mostrarles ahora. Aquí tenemos esta raya
perpendicular, ¿verdad? Entrecortada. Y esto, como lo dice aquí, es la media global, o sea, el mu. Cada una de las líneas horizontales es una escala donde vamos a ubicar los valores de 1, 2, 3, 4, 5, 6 diferentes grupos. Grupos, pues, que verdad que tienen diferentes tratamientos, son parte de una variable categórica de diferentes tratamientos. El 1, el 2, el 3, 4, 5 y 6, ¿verdad? Cada uno de estos grupos tiene un valor, una media, ¿verdad? Un valor promedio, que es el que está aquí con una barrita. Y aquí vemos, pues, el valor promedio de el valor promedio de este grupo, aquí, aquí y aquí. Cada uno, pues, tiene su promedio. Dentro de cada grupo, ¿verdad? Hay lo que se llama, pues, la variabilidad dentro de grupos, ¿verdad? Que en este caso, pues, está representado con una desviación desde la media dentro de cada grupo con respecto, pues, hacia un lado y hacia el otro. Debería estar, pues, pintado, ¿verdad? Hacia los dos lados. Porque es una variación, pues, para acá y para acá. ¿Okay? Eso es, pues, de lado y lado, pues, es A. Pero asimismo, ¿verdad? Aquí está representada cuál es la variabilidad entre este grupo, la media de este grupo y la media central. Y ese sería, pues, entonces el valor de B. Entonces el valor de B acá, pues, sería este. Y el valor, pues, digamos, A dentro del grupo sería este. Aquí tenemos un valor B, que sería este. Y aquí habría un valor A. ¿No? Este sería B. Este sería A. Este sería B. Y aquí A. Y así sucesivamente, ¿verdad? Lo podemos poner aquí. Aquí tenemos a B. Y aquí tenemos, pues, a A. Aquí tenemos un valor bien grande de B. Y un valor pequeño de A. Y aquí tenemos también a B. Y aquí tenemos un valor pequeño de A. Entonces, fíjense, pues, si lo ven aquí, B, o sea, la diferencia que hay entre en general, ¿verdad? La diferencia que hay entre la media de cada grupo y la media de toda la población, pues es mayor que si la comparamos, ¿verdad? Con la variación que hay dentro de cada grupo, ¿verdad? Dentro de cada tratamiento. Ok. Vamos a ver entonces qué pasa en esta situación. Aquí tenemos los mismos 6 grupos. Tenemos una línea que representa la media global, o sea, de todos los puntos, ¿verdad? Y entonces tenemos los valores dentro de cada tratamiento, cómo se distribuyen y el valor de su media. Entonces podemos ver aquí tenemos la desviación con respecto a la media del grupo, ¿verdad? Dentro del grupo. Y tenemos también la desviación que hay de la media con respecto a la media global, al mu. B es esa desviación de la media con respecto al valor, a la media global. Y A es la desviación, ¿verdad? Que debería ir a cada lado, que hay dentro de cada grupo. ¿Okay? Aquí tenemos B nuevamente y aquí podríamos decir que A pues es algo así como esto. Bueno, A para un lado y A para el otro, ¿verdad? Aquí tenemos B, aquí tenemos B,
Aquí tenemos B. Aquí tenemos la media y entonces aquí tenemos B. Y las variaciones en A, pues entonces serían, pues en este caso sería algo como esto. Aquí sería algo como esto. Aquí algo como esto. ¿Ok? Pero en general entonces, en todos los casos, tenemos que A es mayor que B. O sea, B es relativamente más pequeño que A. Quiere decir que la variación de la media dentro de cada grupo con respecto a la variación en la media dentro de cada grupo, pues es pequeña. ¿Ok? Puede ser igual, pero es un valor pues que tiende a ser pequeño. Esto que está aquí, a ver, vamos a ver si ustedes me dicen, pues, de acuerdo a esto que acabamos de ver, aquí se los voy a poner los dos. Ok. ¿Cuál de estas dos condiciones, esta que está aquí o esta de aquí, representa la hipótesis nula? ¿La A o este que está aquí, la figura A o la figura B? ¿Cuál representa para ustedes la hipótesis nula? Ups. La B para mí. La B para ti. Sí. ¿Alguien más? Yo creo que la B. Ok. ¿Y cuál es la base de por qué aceptan esta hipótesis nula con la figura B? Porque yo tengo entendido que decía que era de diferentes medias o algo así. Lo decía ahí. Ujú. Yo pienso que es porque como hay menos varianza entre los grupos y dentro de los grupos como tal, pues también serían más similares. Ok, son más similares entre sí, todas las medias dentro de los grupos. Sí. Ok, básicamente, y les estoy mostrando esto por una razón. Fíjense, esto es el modelo general para caracterizar un valor tomando en cuenta que haya una media global, diferencia de los grupos con respecto a la media y la variación general que tiene cada valor con respecto a la media, ¿verdad? Si, para que esto signifique una sola población, ¿qué ustedes creen que tiene que ocurrir? Para que esto simplemente sea la representación de una población. O sea, si yo tengo una población que tengo muchos valores, ¿verdad? Y tengo una media, ¿cómo yo puedo representar que tengo una sola población? O sea, que ¿cómo tendría qué tendría que hacerle a esto para que me represente una sola población? Porque aquí estoy diciendo que este es un modelo cuando hay varias muestras que supuestamente provienen de una población, pero no estamos seguros. Pero ¿cómo estaríamos seguros de que cada uno de estos valores viene de una misma población? Hay que eliminar algo. Mu no lo podemos eliminar porque mu es la media de la población. Ahora, estos dos, ¿cuál de estos dos tenemos que eliminar o hacerlo cero para que para que cada valor venga de una sola población? ¿Podemos eliminar este? ¿Esto qué representa? Esto representa la variación de cada valor con respecto a la media. Eso lo podemos eliminar en una población. Podemos
Bueno, podríamos asumir en un caso extremo, ¿verdad? Que todos los valores son iguales. Y entonces eliminaríamos esto, pero sabemos pues que en las poblaciones pueden ser lo más homogéneo posible, genéticamente igual, siempre va a haber un poco de, ¿verdad?, de diversidad. Eso fue la primera clase que hablamos de eso, ¿verdad? O sea que este valor pues nunca se puede eliminar, siempre hay algún tipo de variación. Sin embargo, este valor es el que representa la diferencia con respecto a este valor medio de grupos dentro de la población. Entonces, si estas diferencias de este valor de esta media de aquí, de este grupito, con respecto al resto, es muy grande, pues entonces quiere decir que posiblemente esto es de otra población o es su propia población. Ahora, cuando este valor, pues, o sea, esas diferencias de los grupos se hace cero o tiende a cero, entonces, pues, nos quedamos simplemente con que cada valor dentro de una población es igual a la media más menos las diferencias que hay con respecto a esa media. ¿Okay? O sea que este valor, pues esa diferencia entre grupos es lo que tendría que ser cero para cumplir con la hipótesis nula de que todas las medias, o sea que todas estas medias son iguales porque provienen de la misma población. ¿Okay? Así que esa es la base, ¿verdad? Y eso entonces, volviendo a lo que acabamos de ver, ¿verdad?, es lo que entonces corrobora que cuando este valor de B, que es la diferencia, que es equivalente a ese delta, ¿ok? Y aquí lo dice, ¿verdad? Distribución de la variabilidad dentro de A, dentro y entre grupos, como B es mucho mayor que A, entonces, en este caso, delta es diferente de cero. ¿Por qué? Porque los grupos se alejan del medio. Mientras que en este caso, B es pequeño con respecto a A, entonces delta es aproximadamente cero. Quiere decir que entonces en este caso es cuando las medias, todas las medias pues son iguales. ¿Ok? Y esta es la base pues del análisis de varianza, donde fíjense que se prueba la igualdad de las medias, no de forma directa, sino de forma indirecta, midiendo la variabilidad de los grupos con respecto a la media central. O sea, se mide variación para probar que, que hay igualdad de medias. Pero no se mide una sola variación, sino que tienes que comparar la variación entre grupos con, o sea, esta variación B, que es la que es entre grupos, la tienes que comparar con la variación dentro del grupo. O sea que no hay un valor absoluto de B para decir que está diferente o no, como en el caso de la prueba T. En la prueba T sí teníamos un valor, o sea, si nuestra media corresponde a un valor de T tanto y ese valor está alejado del otro valor de la media, pues entonces sí decíamos que hay, pues, rechazamos o no la hipótesis, pero con un solo estadístico. En el caso del análisis de varianza, lo que nos permite determinar si las medias son iguales, o sea, si provienen de una misma población, es la comparación de la variabilidad entre grupos con la comparándola con la variabilidad dentro de cada grupo. Cuando B es mucho mayor que A, pues rechazamos la hipótesis nula. Cuando A es mayor que B, contrario, o igual, entonces aceptamos la hipótesis nula. Ok, díganme ustedes, ¿hay algo? ¿Se entendió alguna parte? Esto es pues la parte teórica de cómo trabaja el análisis de varianza. A mí me gusta pues mostrarlo porque yo lo aprendí así, me lo lanzaron. El análisis de varianza tú calculas esto. Yo decía, pero pasé mucho tiempo, pero ¿cómo es que yo determino que las medias son diferentes si lo que yo estoy midiendo es comparando son las variaciones? Y era como que no me cabía eso en la cabeza. Por eso pues trato de
enseñarlo pues así, desde el principio, ¿verdad? Como la variación relativa, porque la variación es relativa, es lo que me va a decir si las medias son iguales o no. ¿Alguna pregunta? Bueno, vamos a seguir entonces. Bien. Ahora, ¿cómo medimos? Porque hasta ahora hemos hablado en teoría. ¿Cómo podemos medir esa relación, ¿verdad? Que estoy diciéndole aquí entre B y A. ¿Qué tan grande tiene que ser B con respecto a A para que yo pueda decir que se acepta o no la hipótesis nula? Pues entonces, como estamos en estadística, hay una distribución para medir eso. Una distribución con un estadístico, ¿verdad? Que nos permite medir de acuerdo a ese valor de ese estadístico, cuál es la probabilidad de estar dentro o fuera de cierto nivel de probabilidad. ¿Y qué es lo que mide el estadístico F? Bueno, lo que acabamos de decir, la varianza entre grupos en relación a la varianza dentro de grupos. B sobre A, ¿verdad? Lo que acabamos de ver aquí. Claro, en términos estadísticos, esto se utiliza lo que se llama, para medir esa varianza entre grupos, se utiliza la media de la suma de cuadrados entre grupos. Media de la suma de cuadrados entre grupos. Es una medida de la varianza. Dividido entre MS dentro. Media de la suma de cuadrados dentro de grupos. Ahora, esto de media de varianza de la suma de cuadrados entre grupos o de la suma de cuadrados dentro de grupos, pues, y el cálculo de eso, pues lo que vamos a ver después, más adelante, en la próxima clase, ¿verdad? Por ahora yo les dejo solamente los nombres y luego veremos ya la parte, vamos a decir, mecánica, aritmética de cómo se calcula, ¿verdad? Entonces, pues comparamos entre grupos versus dentro de grupos. También lo van a conseguir con estos nombres. Varianza del tratamiento, la parte de arriba, con respecto a varianza del error, la parte de abajo. ¿Ok? O sea, el numerador es entre los grupos, el denominador es dentro de los grupos. Si les sirve así de mnemónico, ¿verdad? Ok. Estos estadísticos son una medida de las respectivas varianzas y su cálculo, eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, este es el valor, cómo se calcula el estadístico. Ahora, la distribución de probabilidades asociada a ese estadístico, pues, entonces es lo que vamos a buscar, ¿verdad? De la misma forma que cuando hacíamos la prueba de hipótesis con T o con chi cuadrado. O sea, calculamos un valor y luego pues buscamos para cierto nivel de probabilidad el valor crítico de F. Cuando entonces nuestro valor calculado está por encima del valor crítico de F, o sea, cuando la varianza entre grupos es muy grande, pues entonces rechazamos la hipótesis nula y al contrario, ¿verdad? Si este valor, ¿verdad? No es, la relación entre de la varianza entre grupos sobre dentro de grupos es pequeño, por debajo del valor crítico de F, pues entonces no podemos rechazar la hipótesis nula. ¿Ok? Entonces aquí pues cuando los tratamientos, o sea los grupos, tratando de decir lo mismo de otra forma, no tienen efecto en la respuesta, o sea cuando los grupos no reaccionan diferentes, vamos a decirlo así, con respecto a la media general, ¿verdad? Entonces este valor pues no es grande, ¿verdad? Y su varianza será similar a la varianza que hay regular de cada uno de los valores con respecto al total, con respecto a la media global. ¿Okay? Entonces en ese caso, pues cuando no hay efecto de los tratamientos, pues entonces F será cercano a 1 o inclusive menor que 1. Por el contrario, cuando hay un efecto importante, ¿verdad? Cuando esto es grande, quiere decir que hay efecto importante en los tratamientos, entonces el valor pues es mucho mayor que 1.
¿Ok? Entonces esa es la forma pues, de probar pues, un ANOVA. ¿Cómo se obtienen los valores críticos de F? Porque aquí ya tenemos, o mejor dicho, vamos a ver en la próxima clase cómo se calcula F, ¿verdad? Aquí se lo he demostrado pues teóricamente, pero cómo llegar a esto pues tiene sus detalles de cálculo un poquito más largo que lo que hemos visto hasta ahora. Pues el valor crítico de F, pues lo podemos obtener, pues como siempre, ¿verdad? De una tabla o mediante R. Ahora, para obtener el valor necesitamos un nivel alfa, ¿verdad? Como siempre, usualmente 0.05. Y en este caso se utilizan 2 grados de libertad para ir para determinar, ¿verdad? Dónde nos encontramos en la tabla. Un grado de libertad mide o está determinado por la varianza entre grupos. Como los grupos son K grupos, pues se le quita 1 por los cálculos que hay que hacer de un estadístico. Dentro del cálculo de hay que usar un estadístico y entonces, pues entonces los grados de libertad entre los grupos, o sea, el numerador, se le quita entonces al número de grupos, se le quita un 1, ¿verdad? K menos 1. O sea que si tenemos 5 grupos, pues entonces los grados de libertad, o sea, 5 tratamientos, pues los grados de libertad sería 5 menos 1, pues 4. Y GL dentro, o sea, los grados de libertad para el denominador dentro del grupo, es el número total de valores, 20 valores que se hayan medido, lo que sean, menos el número de grupos. ¿Ok? ¿Y por qué pues menos el número de grupos? Bueno, porque para calcular los grupos pues se necesitan un estadístico, pues entonces eso se les resta al total aquí. Entonces n menos k sería los grados de libertad para el denominador. O sea, aquí tenemos grados de libertad del numerador y grados de libertad del denominador. A manera simplemente de mostrar, ¿verdad? La distribución F tiene una forma así muy particular. O sea que no es simétrica. ¿Okay? Está basada, pues no en la media y la desviación estándar, sino que está basada en una proporción, la relación de un valor sobre otro. Entonces, claro, tiene un límite en 0, no puede ser menor que 0, porque una división de 2 números positivos, pues nunca va a dar 0. Tiene entonces esta forma, hay una cola bastante larga, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros buscamos como valor crítico es este punto donde vamos a tener una zona de rechazo, un nivel alfa, que va a estar en este lugar, ¿verdad? O sea que nuevamente, si vamos, la tabla normalmente me va a dar la probabilidad de este lado. Quiere decir que si yo voy a buscar el alfa 0.05, pues entonces en algunas tablas aparece como, tendría que buscarlo en 0.95, ¿verdad? Porque esta sería la parte que a mí me interesa. Vamos a ver cómo es la tabla que tenemos aquí. Y como les decía, ¿verdad? Entonces los grados de libertad que se necesitan para la tabla, tenemos el del numerador, que es K-1, y el denominador N-K. Vamos a ver entonces la tabla. Aquí tienen tengo que ponérsela en Moodle, pero aquí tienen el enlace. Ok. Entonces, fíjense, aquí está bueno, esta tabla, a diferencia de las anteriores, el valor de probabilidad que tiene, que P, aquí en este caso P minúscula, es el que nosotros estamos buscando. O sea que no hay que hacer lo de restar de 1 ni nada, sino que esta tabla, ¿verdad? Pues no todas son iguales. Esta tabla, pues, lo que dice aquí P es pues equivalente a mi valor alfa. ¿Ok? Así que no hay forma, no hay que equivocarse aquí. O sea, este P minúscula es el valor alfa. Y entonces el valor crítico que determina hacia dónde está alfa, pues es el valor F asterisco, que es entonces el que nosotros buscaríamos. ¿Cómo se busca? Bueno, el numerador
los grados de libertad están aquí. Digamos que teníamos 5 muestras, ¿verdad? 5 menos 1, 4. Y digamos que en total teníamos 16 valores de n, o sea, 16 medidas entre todos los grupos. Teníamos 16. Tenemos entonces que buscar 16 menos k, sería 11. Entonces teníamos 4 y nos vamos por aquí. Ah, miren, y 0.05, pues es el segundo, ¿verdad? Es el segundo, ¿verdad? Pero esto es para un denominador de grados de libertad de 1. Y nosotros necesitamos 11. Entonces tenemos en la columna 4 y vamos a buscar 11. Ok. 8, 9, 10 y 11. 11 en 0.05 y en la columna 4. O sea que nuestro valor entonces para un alfa de 0.05 con 5 grupos, ¿verdad? Y 16 mediciones, pues sería 3.36, ¿verdad? Lo busco en 4 porque recuerden, aquí es k menos 1, 5 menos 1, 4. Y acá en el denominador es n menos k. N son 16 menos 5, que son los valores de k, me da entonces 11. Entonces aquí el valor sería 3.36. ¿Alguna duda? ¿Cómo se busca entonces en la tabla F? Ok. Ustedes me dicen si quiere que lo haga de nuevo con otros valores. Bien, bueno, aquí les pongo, ¿verdad? La función que se utiliza para calcular F, el F crítico se llama, en R se llama QF. Bien fácil de aprender, ¿verdad? Y básicamente pues uno, en este caso sí, lo que busca, el valor que busca, que se necesita poner para calcular en R, el F, ¿verdad? Pues hay que poner la probabilidad a la izquierda. Por eso entonces aquí QF de ¿qué? ¿De cuánto? De 1 menos alfa. Alfa sería 0.05. Los grados de libertad del numerador y los grados de libertad del denominador. ¿Ok? Entonces, pues esta sería la forma de calcular F. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Porque hasta aquí tengo material, porque no quería empezar el otro, que ya es los cálculos per se, como un ejemplo, ¿verdad? Para calcular esta parte de aquí. Y calcular entonces nuestro estadístico F. ¿Preguntas? Bueno, miren, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Le voy a poner las fórmulas para calcular, las fórmulas que nos llevan a calcular estos valores. Se las voy a poner junto con el ejemplo, ¿verdad? Los datos. Y hago eso porque pues no tenemos clases el miércoles, ¿verdad? Es feriado el miércoles. Entonces no quiero retrasarme mucho, sino que entonces vengan el día ya lunes próximo, pues por lo menos haber revisado cuáles son las fórmulas y si han podido intentar trabajar y calcular el estadístico F para el ejemplo que les voy a enviar, que les voy a poner, ¿verdad? Y entonces eso sería lo que trabajaríamos el lunes. Trabajaríamos eso y trabajaríamos luego la parte de los supuestos y la parte de lo que se llama, bueno, porque vamos a advertirles algo. Cuando se hace esta prueba, ¿verdad? Cuando se hace esta prueba, pues tenemos una sola respuesta.
Y es, acepto la hipótesis nula o la rechazo. Pero el ANOVA no me dice algo que pues quizás pues, el investigador está interesado. Si comparó 5 tratamientos, ¿cuál es el tratamiento que produjo una respuesta significativa? Pues la prueba de ANOVA no te dice eso. Ustedes me dirán, bueno, pero ¿para qué? Es decir, bueno, te da pues parte de lo que tú quieres saber. Tú quieres saber si alguno de los tratamientos que estás trabajando produce un efecto significativo. Pero no hay problema. O sea, llegas hasta ahí, perfecto. Y entonces les voy a mostrar procedimientos para comparar entre sí los tratamientos, como que si estuviera haciendo varias T, pero en realidad es un tratamiento interno con los datos de la ANOVA, para entonces determinar cuáles son los tratamientos que se diferencian entre sí y cuáles son iguales, cuáles son bien diferentes, etcétera. Eso pues sería pues lo que se llaman pruebas post hoc, o sea, pruebas a posteriori, pruebas que se hacen después de que se hizo el análisis de varianza. ¿verdad? Y entonces ahí tú puedes decir, el tratamiento 4 fue el que realmente es diferente de todos los demás. Pues entonces ese es pues el que me interesa ahora. Pero la prueba F solita no te va a dar esa información. Hay que hacer entonces las pruebas post hoc. Y eso entonces también lo vamos a ver. Lo que se llama entonces comparaciones múltiples. Y luego también veríamos los supuestos. ¿Y qué pasa cuando no se cumplen los supuestos? Pues tenemos alternativas. Y finalmente yo les voy a hablar pues de otros diseños de ANOVA. Quizás no hagamos ejercicio, pero por lo menos hacerle el planteamiento. Porque fíjense, aquí vamos a hablar, lo que yo les voy a presentar es lo que se llama un ANOVA de una vía con efectos fijos, que es lo más clásico. Es tener una variable categórica que define los tratamientos o los grupos y que ha sido fijada. Ok, ha sido fijada de antemano. Eso es entonces pues el diseño que vamos a ver. Hay otros diseños, por ejemplo, hay el ANOVA de una vía con efecto aleatorio, donde tú no vas a definir desde el principio en la variable categórica que determina los tratamientos, sino que el mismo proceso va a determinar cuáles son los grupos. Existe lo que se llama ANOVA de dos vías, cuando entonces tienes dos factores trabajando en conjunto. Tiene lo que se llama también ANOVA con repeticiones, que es que a un mismo sujeto pues lo vas midiendo en el tiempo. Y hay lo que se llama también un MANOVA, que es un análisis de varianza múltiple, donde entonces tienes varios factores que determinan pues la respuesta. Okay. Bueno, hay otro que se llama ANCOVA, que es el análisis de covarianza, cuando tienes algo que varía junto con lo que tú estás midiendo. Así que, pues nada, eso se los presentaré para que vean que existen pues diferentes tipos de diseños, pero el que vamos a trabajar, pues la próxima clase es un ANOVA de una vía con efectos fijos. Es el que les voy a poner entonces el ejercicio. Bueno, jóvenes, preguntas, dudas. Estamos entonces... Ajá, dígame. No, que yo no tengo duda. No tienes duda por ahora. Revisen el material. Yo lo estaré completando el material porque aquí es que vendrían las fórmulas en esta parte, ¿verdad? Para hacer el análisis. Esto aquí yo continuamente lo estoy revisando. Si alguna vez ustedes ven errores ortográficos, ve aquí yo veo uno, es Varinza. Por favor, déjenmelo saber porque esto, pues, yo quiero que esto luego quede ya como algo establecido
para usarlo con los próximos cursos, ¿verdad? Y se ve medio feito cuando uno deja ahí los horrores ortográficos. Así que ayúdenme ustedes. Bien. Bueno, jóvenes, entonces nos estaremos viendo. Voy a parar la grabación. La tengo por aquí. Ups. Ahora no encuentro el final de la grabación. Déjenme ir para acá. Stop. Ahora sí lo tengo.